ubican en esta versión sobre ese porcentaje y 14 países se ubican por debajo de ese valor. Entonces, la información específica de sus países ustedes las van a poder encontrar en el CD, pero vale la pena destacar, como les decía, estos dos casos de los países Chile y Brasil, que se ubican entre el 80 y 90%. Entre 70 y 80% se ubica República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y México. Entre 60 y 70% tenemos a Perú, Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Panamá, Guatemala y Argentina. Y el resto de los países ya se encuentra por debajo de ese porcentaje. Entonces, uno de los temas sobre los cuales ponemos mucho énfasis en el documento que ustedes puedan tener acceso es que más que el ranking y el lograr alcanzar los puntajes que en definitiva se pueden obtener si uno sigue la pauta de evaluación, lo relevante en este caso es tener mayores niveles de accesibilidad enfocados a los usuarios. Es un tema que sí debemos seguir perfeccionando en el índice, que aún no se mide, pero hay determinadas características de la información que son tanto más relevantes que ocupar el primero o segundo lugar, sino más bien generar accesibilidad hacia los usuarios, que es el mensaje central. Se interpreten estos resultados también con ese sentido. A nivel de categorías, que son ya los grupos de indicadores que finalmente habíamos mencionado, hay mucho por hacer. Vemos que debajo de la línea de 50% se ubican las siguientes categorías y con calificaciones podemos decir que bajas, ¿cierto? La primera es publicación de recursos físicos y materiales con que cuentan los tribunales, que obtuvo un 14,14% a nivel regional. El promedio de todos los países respecto de sus tribunales de justicia en esa categoría en especial obtuvo un 14,14%, es decir, una muy baja accesibilidad de información. Respecto de los salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios relevantes, un 16,04%. Presupuesto ya pega un salto, cercano al 40%, 35,86%, y la publicación de la agenda de tribunales un 36,37%. El resto de las categorías se ubican por encima del 50%, pero por supuesto que aún cierta posibilidad de mejorar la accesibilidad en cada uno de esos casos. En el caso de los ministerios públicos, como ven, los resultados no son tan buenos como lo son en los tribunales de justicia. El promedio, en este caso, se ubica entre el 32,7%, los tribunales de justicia era cercano al 50%. 16 países se ubican por encima de este promedio y 17 países por debajo. Pero dado, ¿cierto?, que los valores de los países son bajos, el promedio toma ese valor, que podemos decir, sugiere que se requieren bastantes mejoras en los ministerios públicos para publicar información que se está evaluando. Los primeros lugares, comprendidos entre 70 y 80%, son Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú. Entre el 60 y el 70% está Panamá, Colombia, México. Y el resto de los países se ubica por debajo de esos porcentajes, con un amplio rango de mejoras de accesibilidad de la información, y que también es un desafío, ¿cierto? Si realizamos el mismo análisis para las categorías de indicadores, tenemos que los resultados con ustedes también son más bajos que en el caso de los tribunales de justicia, y de 3 categorías que teníamos por debajo del 50% en los casos de tribunales de justicia, el Ministerio Público sube a 6, y bueno, se repite, digamos, la característica de que la categoría de salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios, en este caso tiene un 13%, la publicación de recursos físicos y materiales con que cuenta el Ministerio, 13,13%, temas presupuestarios, que sube un poco más, 26,77%, y sigue con la publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes, cerca del 30%, la publicación de concursos y licitaciones para contrataciones, un 34%, y el régimen de acceso a la información, en este caso es bajo también, ¿cierto?, tiene cerca de un 40%. Y las únicas 2 categorías que se ubican por encima del 50% son publicación y actualización de reglamentos y la existencia de la página web que se consultó para poder avanzar información. O sea, hay un gran campo de mejora, particularmente en el Ministerio Público. A nivel global, a nivel regional, de los 33 países analizados,
El promedio se ubica en 43,63. Son 15 países que tienen un puntaje mayor a este valor y 17 países que se encuentran por debajo. Y como ustedes también observan, la diferencia entre el primer y el segundo lugar es prácticamente el valor que obtuvo en este caso el primer país, que Chile, por un 80,24%. Algunos análisis ya a nivel agregado, a nivel regional. Tenemos, en el caso del índice promedio de tribunales de justicia, comparando el año 2008 respecto del 2009, se obtuvo un incremento de 6,18%, muy relevante. En el caso del índice promedio del Ministerio Público, un incremento levemente mayor, de 7,33%, lo que también es un reflejo, ¿cierto?, de que cuando se tienen puntajes menores es mucho más fácil, podemos decir, escalar en el puntaje del índice de accesibilidad, porque hay más campo de mejoras para poder incorporar información en sus respectivas páginas web. El promedio entonces, ¿cierto?, tenemos 6,64% de incremento a nivel global, cercano a un 7% a nivel regional. Si vemos este gráfico, en el cual tenemos el tiempo y cómo cada uno de esos índices ha ido evolucionando año a año, vemos que los tribunales de justicia en los últimos 3 años tienen una tasa promedio de incremento del 6%. Los ministerios públicos, por otro lado, tienen una tasa de incremento del 5%, pero lo que cabe destacar este salto relevante entre el 2008 y el 2009, lo que es reflejo de que se está haciendo un intento importante por poner mayor información, generar mayor accesibilidad a la información que se está viviendo en sus respectivas páginas. Y algunas conclusiones, antes de destacar algunos casos de éxito y explicar la ficha por país que les había mencionado. La modalidad de medición tenderá progresivamente a medir no solo el contenido y completitud, sino también la calidad de la información y acceso a la justicia. Este es uno de los desafíos sobre los cuales nosotros generamos un compromiso. Es muy relevante no solamente verificar que la información esté ahí, sino que también sea de calidad y que tenga un foco en el cliente. O sea, que sea, por ejemplo, la cantidad de clics mínimas para poder llegar a la información que en este caso los usuarios requieren. Y son temas que progresivamente deben tender a medirse con mayor exactitud. La centralización de la información, como les decía, debe tener un enfoque hacia el cliente usuario de los servicios de justicia, y las páginas deben estar diseñadas para ello. O sea, yo creo que es lo más relevante, más que poner toda la información que eventualmente se solicita o se define como mínima. Es importante diseñar páginas que sean usables, que sean muy prácticas, ¿cierto?, que estén diseñadas para las necesidades de cada uno de los usuarios que los distintos organismos tienen, más que generar páginas con mucha información. A nivel global, 55% de los países en este caso, que son 18, tienen un índice menor a 50%. Si vemos el vaso medio lleno, hay un gran campo de desarrollo para poder generar y poner información en sus respectivas páginas. 21% de los países, que son 7, tienen un índice promedio comprendido entre 50 y 65%, y 24% de los países, que son 8, tienen un índice mayor al 65%, pero menor o igual a 80%. Y para los países que obtuvieron notas mayores, y fue parte de las conversaciones, por ejemplo, que teníamos el día de ayer con algunos de los presentes, el desafío es mantener esos porcentajes e incrementarlos. O sea, lo que se mide en el índice no solamente la existencia de la información, sino también su actualización. O sea, tiene que, idealmente, ¿cierto?, cada organismo tener un administrador de su página web y permanentemente actualizar, enriquecer la información y asimismo subir la calidad. Una proyección conservadora del incremento anual a partir de las tasas promedio anuales que les había mostrado nos indica que los tribunales de justicia superarán un índice promedio